Hola, hola, me da mucho gusto saludarles una vez más a través de este canal de YouTube de la Palabra de Dios en las redes. Mi nombre, para aquellos que no me conocen, es Adolfo Ángel Mondragón, desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Le mandamos muchos saludos y que Dios me los bendiga. Amén. El día de hoy, el Señor trae un mensaje maravilloso, como cada semana. Esperamos que sea de edificación, que sea para seguir nosotros trayendo ese cambio, esa renovación que Dios quiere en nuestra vida. Amén. Entonces vamos a empezar. El día de hoy el tema se llama un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Amén. Algo que la gente percibe en todas aquellas personas que decidimos abrirle nuestro corazón a Jesús es que algo ha cambiado en nuestra vida. Amén. Esto también lo podemos ver en todas aquellas personas que tuvieron un encuentro con Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Su vida tuvieron una transformación radical. Lo podemos ver en muchas historias que vienen en la palabra del Señor. En la semana pasada tocamos el tema de la historia de Zaqueo, que era un judío, era un cobrador de impuestos, que la gente lo tenía considerado como un traidor, y que él, en su deseo, Zaqueo, de buscar a Jesús, Jesús lo ve y Jesús le dice que Zaqueo, es necesario que hoy more en tu casa, que hoy entre en tu casa, que hoy me quede en tu casa. Hablamos que figurativamente una casa, un templo o el lugar donde habita Jesús es nuestro corazón. Entonces Jesús le estaba diciendo a Zaqueo que ese día Jesús iba a entrar en su corazón. Entonces, a partir de que Jesús entra en la casa de Zaqueo, en el corazón de Zaqueo, Zaqueo empieza a tomar decisiones que sin la presencia de Jesús en su vida hubiera sido casi imposible. Amén. Él tomó una decisión sin que nadie lo presionara, y todo lo vimos en el mensaje pasado, y él dice: Señor, voy a vender la mitad de mis bienes y se la voy a regalar a los pobres. Wow, y también lo comentamos, no cualquier persona se desprende de la mitad de todos sus bienes. Amén. También confronta a las personas que le amaban que era un pecador, que era un ratero, etcétera, y les dice que si él les había robado algo, se los iba a devolver 4 veces más. Entonces, la gente podía ver un cambio en Zaqueo. La gente podía percibir que Zaqueo, después de conocer a Jesús, ya no era el mismo, ya no era la misma persona. Amén. Ahora, aquí vamos a entrar de lleno al tema. El apóstol Pablo siempre nos anima en sus cartas, en aquel tiempo que las cartas iban dirigidas a los corintios, a los tesalonicenses, etcétera. Pablo les animaba a entender que a partir de conocer a Jesús deberíamos de ser, en ese tiempo deberían de ser hombres nuevos. Amén. Ahora nos está hablando a nosotros porque la palabra sigue viva, sigue actualizada el día de hoy. Entonces, podemos ver cómo el apóstol Pablo, vamos a leer 2 Corintios 5, 17 de la Reina Valera 60, dice: escucha, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Escucha lo que dice la palabra de Dios. En este versículo podemos ver cómo Pablo le recuerda a todos aquellos que habían aceptado a Jesús, que ya se estaban congregando, que estaban buscando las enseñanzas de Jesús, que hay una nueva vida en Cristo Jesús. Dice a todos aquellos que ya están en Cristo. Acuérdense que lo viejo, la vida vieja, aquella que no agradaba a Dios, ya quedó atrás y ahora viene una vida nueva. Amén. Fíjate, dice una nueva criatura.
Cuando habla de una nueva criatura, está hablando de una nueva creación, de un nuevo nacimiento espiritual, espiritualmente hablando. ¿Qué era lo que tenían que dejar los corintios atrás? Había mucha religiosidad impuesta por los fariseos. Los malos hábitos de cada uno como persona, los malos pensamientos, las malas actitudes, etcétera. Todo aquello que no agrada a Dios, que va en contra de las leyes, de estatutos y principios establecidos por Dios, deben de quedar atrás, deben de ya haber pasado. Dice, las cosas viejas pasaron. Amén. Entonces, ¿por qué Dios quiere que pase lo viejo? Porque tenemos que hacer espacio para darle cabida al hombre nuevo que Dios quiere hacer por medio de él. La transformación que Dios quiere hacer por medio de Jesús en nuestra vida. Amén. Jesús le explica esto a un fariseo llamado Nicodemo. Amén. Nicodemo era un principal de una sinagoga. Era un fariseo, era un intérprete de la ley. Pero escucha, vamos a ver primero quién era un fariseo. Los fariseos eran un grupo político religioso perteneciente al judaísmo. Ellos eran los únicos que interpretaban la ley de Moisés, la ley mosiánica del Antiguo Testamento, y se creían superiores a los demás judíos por su capacidad y su posición religiosa, político-religiosa. Eran judíos intelectuales y con gran influencia política y social. Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que sus pensamientos eran superiores al de los demás. Fueron los primeros opositores a las enseñanzas de Jesús como el Mesías. Por eso Jesús los confrontaba y les hacía ver sus errores de acuerdo a la interpretación literal que ellos hacían de la ley de Moisés. Jesús los llamaba hipócritas porque ellos imponían a los judíos las leyes que muchas veces ellos no cumplían. Amén. Te voy a poner un ejemplo de una persona, de un fariseo. Te voy a poner un comparativo. Un juez, actualmente un juez es el que interpreta la ley y decide un castigo. Cuando uno comete una falta o es pescado en una falta, va delante de un juez y ese juez determina de acuerdo a la ley el castigo que nos debe de imponer por la falta de no haber cumplido la ley. Ok. Nada más que ese juez no la aplica para sí mismo. Ese sería un fariseo actualmente, un juez que aplica la ley, castiga, pero cuando le toca a él aplicar la ley para sí mismo no lo hace. Amén. Algo más o menos así es lo que era un fariseo. Por eso Jesús les llamaba hipócritas. Ahora sí vamos a ver este encuentro que tuvo Jesús con Nicodemos. Escucha, Juan 3 del 1 al 6 de la Reina Valera 60 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, escucha, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Fíjate, Nicodemo estaba él maravillado por todos los milagros que había hecho Jesús. Y él entendía
que si Dios no estuviera con él, era imposible que él pudiera hacer todo eso. Cosa que los otros fariseos no lo percibían, no lo veían. Lo veían como un impostor, lo veían como alguien que estaba infringiendo la ley de Moisés. Entonces, por eso dice que él va de noche a buscar a Jesús, para que nadie lo viera. Jesús le revela Jesús le revela que para que él pudiera entender todo lo que estaba sucediendo con Jesús, a través de Jesús, tenía que nacer de nuevo. Nicodemo le dice: ¿cómo un hombre viejo puede volver a nacer? ¿Se puede volver a entrar al vientre de su madre? Y Jesús le dice: no, Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, o sea, nosotros ya nacimos de la carne, somos seres humanos. Dice, tú ya eres un ser humano. Pero cuando eres nacido del espíritu, espíritu eres. O sea, Jesús le estaba diciendo, el nacimiento, Nicodemo, que tienes que tener es un nacimiento espiritual. Me impacta porque Jesús, luego más adelante le dice, tú siendo un principal de la sinagoga, un intérprete de la ley, ¿no sabes esto? ¿Por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento hablaba de la venida de Jesús, del Mesías. Amén. Entonces, vemos que Jesús le dice, tienes que nacer de agua y de espíritu. Eso está bien interesante porque mucha gente no entiende que cuando nosotros recibimos a Jesús y empezamos a seguir las enseñanzas de Jesús, aplicarlas en nuestra vida y todo, decidimos bautizarnos. ¿Por qué? Porque dicen, oye, pero si tú ya te bautizaste cuando estabas bebé, cuando tenías meses de edad, 1 año, etcétera. Pero Jesús dijo bien claro en Mateo 28:19, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Ok? Nos mandó a todos aquellos que entendíamos el plan de salvación para la humanidad, hablarles de la salvación a través de Jesús. Dijo, discipúlenlos. Y luego el segundo mandamiento, dijo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandamiento que Jesús nos hace a todos aquellos. Primero a los apóstoles y de ahí a todas las personas que seguimos creyendo con Jesús hasta la actualidad, hasta el día de hoy. ¿Por qué es importante bautizarte? No tiene nada de místico, no tiene nada. Simplemente yo decido bautizarme porque es una declaración pública de que creo en Jesús. Y al bautizarme yo, muero a mi yo antiguo, a mi yo viejo, y lo entierro, lo sepulto en el agua como Jesús fue enterrado, y resucito conjuntamente con Jesús, que esa es la promesa, a una nueva vida. Amén. Eso es lo que significa el bautismo. Un niño, un bebito no entiende, no puede ser discipulado. Entonces, aquí es muy importante entender que los niños no se bautizan, los niños son de Jesús. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay iglesias que los hacen, las iglesias tradicionales, para seguir teniendo bajo su denominación a todas aquellas personas desde que son bebés. No les dan chance de escoger, ni de leer la palabra, ni de entender el evangelio. Ok, perdón por la palabra chance, pero aquí se usa mucho. No les dan oportunidad, porque un bebito no discierne las cosas esas todavía. Entonces, ya que, no sé si recuerdas cuando Jesús fue bautizado, a los 33 años Jesús fue bautizado. ¿Por qué? Porque Jesús nos estaba poniendo el ejemplo de lo que teníamos que hacer. Entonces, cuando Jesús fue bautizado,
dice que se abre el cielo y que se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, el cual me ha complacido. En él tengo complacencia, dice el Señor. Y dice que desciende el Espíritu de Dios en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Lo llena a Jesús del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos y declaramos públicamente nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros. Y ahí somos sellados con el Espíritu de Dios como propiedad de Dios. Y a partir de ahí ya el diablo no puede tocarnos. Amén. ¿Por qué? Porque ya somos parte del ejército de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, vemos por qué Jesús le decía a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Después de que Jesús fue bautizado, dice la palabra del Señor que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios. Dice, ya en el poder del Espíritu, ya con el Espíritu de Dios, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Entonces, entendemos muy bien que nosotros nos bautizamos y luego vamos a recibir el Espíritu Santo. Tenemos un nuevo nacimiento espiritual porque el Espíritu de Dios opera en nosotros, y a partir de ahí, todo lo que el diablo quiera venir a tentarnos, nosotros vamos a estar fortalecidos en el Espíritu. Amén. Entonces, fíjate, vamos a seguir leyendo. Ese es el nuevo nacimiento espiritual. Es el nuevo hombre que Dios quiere que seamos para poder ir siendo transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. Fíjate, el apóstol Pablo lo vuelve a poner de esta manera a los Gálatas. En Gálatas 2:20 dice, de la Nueva Traducción Viviente. Te la voy a leer en esta nueva traducción. Dice, fíjate, escucha: mi antiguo yo, está hablando Pablo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escucha, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Qué entiendes cuando Pablo dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo? Dice, yo ya morí a lo que era yo antes de conocer a Cristo. Aquí dice, ya no vivo yo. La palabra yo que se usa para escribir aquí en el original habla del ego, del egoísmo, del egotismo, de la egolatría, todo aquello de la vanidad, de todo aquello que pudiéramos nosotros, que nos pudiera estorbar para que Cristo logre ese hombre nuevo que Él quiere en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo lo pone así, dice, yo he sido juntamente crucificado con Cristo. Yo. Ya, no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso ha muerto. El nuevo hombre ahora se llama Pablo. Así le dijo Jesús. Ya no te llamarás Pablo, que significa perseguidor, injuriador. Ahora te vas a llamar Pablo, que significa mi pequeño apóstol. Entonces, Pablo dice, ya no vivo yo, ya no vivo mis deseos, lo que a mí me agradaba, el figurar delante de la gente, el ser reconocido, el tener relaciones políticas con los reyes, con los del Sanedrín. O sea, ya no me interesa, ya no vivo yo. Dice, más ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, o sea, de Jesús. Dice, ahora confío
en Jesús, confío en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí, así mismo por mí. Amén. Entonces, eso es lo que Jesús quiere hacer a través de nuestra vida. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La gente, mi hermano, tiene que, si ya no vivimos nosotros, la gente, mira, te lo voy a poner así, si ya no vivo yo y ahora Cristo vive en mí, la gente a quién tiene que ver. Si ya no vive Adolfo, ahora tiene que ver a Cristo. Y que se maravillen de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No es para nuestra gloria ni nuestra honra, es para la gloria y la honra de nuestro Dios. La gente cuando me ve dice, gloria a Dios gracias a Dios porque te ha cambiado. Sí, no, hombre, quién sabe dónde estuvieras, a lo mejor ya estuvieras muerto en la cárcel, etcétera, ¿verdad? Entonces la gloria se la lleva nuestro Señor siempre, porque Él es el que nos transforma. Amén. Los religiosos, mi hermano, desde en ese tiempo enseñaban y enseñan, muchos religiosos, muchos fariseos actualmente enseñan todavía que la espiritualidad, lo espiritual, tiene que ver con tradiciones, con visiones místicas, con guardar festividades, etc. Pero la verdadera espiritualidad, escucha mi hermano, no tiene que ver con rituales o con visiones místicas o fiestas religiosas. Tiene que ver con la unión con Cristo, donde su muerte es mi muerte y su vida ahora es mi vida. Y si Cristo vive en mí, tienen que ver en mí a Cristo. Ese es el nuevo hombre. Amén. El nuevo hombre que Dios quiere hacer, o la nueva mujer que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Si Cristo está en nosotros, la gente tiene que ver a Cristo. Amén, mi hermano. Claro que como humanos cometemos muchísimos errores y a lo mejor podemos ser juzgados por esos errores. Pero nosotros le pedimos perdón al Señor y nos volvemos a levantar, y Dios nos vuelve a levantar hasta que cumpla su propósito en nosotros. Amén. A partir de la nueva vida en Cristo, mi hermano, ya no importa nuestra vida en sí, nuestros deseos, nuestros anhelos. Dios quiere regalarnos la familia más hermosa, nos quiere bendecir económicamente, nos quiere hacer muy felices y dichosos aquí en la vida, pero ya no es lo primordial. Ahora lo primordial es predicar a Cristo con nuestra vida, con nuestra familia, con todo lo que dependa de nosotros. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque entendemos, Señor, que tú nos quieres hacer una nueva creación en ti, Padre. Quieres cambiar todo lo viejo, quieres quitar todo lo viejo para que el nuevo hombre renazca juntamente con Cristo a una nueva vida. Gracias, Dios, porque entendemos tu palabra, tu plan para nuestra vida, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios, por todo lo maravilloso que tú eres. Gracias, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que estén escuchando este mensaje, Señor, y que tu palabra transforme sus vidas, Señor. Y aquellos que hayamos cometido algún error, Señor, que seas tú, Señor, restaurando, Señor, y danos el entendimiento de quién es Cristo en nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Mantente ahí con tus ojos cerrados. Vamos a adorar a Dios. Vamos a exaltar su nombre, Señor. Vamos a bendecirlo como siempre lo hacemos. Aquí estamos, Señor. Ríndete al Señor. Gracias, Dios eterno. Ven, Señor,
Venimos a tus pies. Gracias, Dios eterno. Nos rendimos a ti, Señor, para que hagas tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Gracias, Dios soberano. Sácianos, Señor. Gracias, Dios eterno. Mi corazón levanta un clamor. Dios, háblanos, Dios, háblanos. Háblame, Señor. A ti me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo. Entrégale tu vida al Señor. Recibe a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Ábrele tu corazón. Que te transforme en un nuevo ser. Todos pensamientos equivocados se van en el nombre de Jesús. Sopla, Señor, en el interior de cada persona. Tu voluntad en mí, con tu gran amor, llénate en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Gracias, Señor. Con tu aliento, Señor. Sopla en mi interior, Padre. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Tu gran poder, Señor, se mueven dentro de nuestro ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Gracias, Dios. Cumple tu voluntad, Señor, y cada uno de nosotros. Transfórmanos con tu poder. Haznos imagen y semejanza tuya, Señor. Fuimos creados para representarte aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos con tu aliento, Señor, y tu gran poder. Sopla, Señor. Tu voluntad en mí. Con tu gran poder, Señor. Muévete dentro de mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo. A ti me rindo. A ti quiero conocerte, Señor. Más de ti conocer, Señor. Para que cada día pueda ser transformado, Señor. Me rindo, Señor. Me entrego a ti, Padre. Lléname de tu presencia, Señor. Sopla en mi interior, Señor.
Gracias, Dios. Nos rendimos, Señor, a ti. Nos rendimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento maravilloso, Señor, donde te exaltamos y te bendecimos y te glorificamos a ti, Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa, el Omega, al principio y al fin, Señor. Ese eres tú, mi Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias. Wow, gracias, Señor. Qué hermoso eres, Padre eterno. Gracias, gracias, gracias. Es maravilloso cuando adoramos al Señor y el Señor dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso sentimos esa paz, esa presencia de Dios cuando le alabamos, cuando le decimos que le amamos. Yo te pido que sigas ahí meditando la palabra del Señor y que el poder de Dios siga reposando sobre ti. Que Dios te bendiga este día, toda la semana y siempre. Gracias por sintonizar mi canal de YouTube. Dale like y nos vemos la próxima semana en otro mensaje más de la palabra de Dios en las redes. Que Dios me los bendiga. Amén.